Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta caverna geopolítica en la que vamos a hablar de este señor, de Donald Trump y del juicio que se acaba de celebrar, ya sabéis, por una cuestión que no es política, una cuestión en realidad atinente a una falsificación de documentos, pero que ha creado por ahora los titulares dentro de la prensa de Estados Unidos, titulares ciertamente impactantes, en donde se afirma, pues lo que es evidente, que a Donald Trump le han condenado en 34 cargos distintos como culpable de un delito de falsificación de unos documentos. Cosa que en los Estados Unidos es bastante grave, pero este tipo de delitos están graduados y Donald Trump ha sido condenado en el nivel más bajo de todos, que como sabéis podría llegar a suponer una condena de hasta 4 años de cárcel. Lo que pasa es que no la cumpliría en virtud de su edad, de su salud, pero también entiendo yo que por las dificultades que tendrían los cuerpos de seguridad, el Servicio Secreto de Estados Unidos, para vigilarle en una cárcel de alta seguridad. Estaban hablando de Rikers, una de estas prisiones que, en fin, todos conocemos estupendamente por las películas. Por otra parte, es verdad que no le gusta más a un estadounidense que un buen juicio. Ocurrió, os acordáis, con O.J. Simpson, aquel famoso jugador de rugby americano, que fue acusado de asesinar a puñaladas a su mujer, luego declarado inocente, en fin, con todas las peripecias que vivió este hombre, por otra parte que murió recientemente. Todo el asunto alrededor de Donald Trump es referente a esta señorita, a Stormy Daniels, con la que se supone que tuvo una relación antes de 2011, y cuando Stormy vio que a partir de 2011 las promesas que Donald le hacía de participar en su reality El Aprendiz eran excusas, entonces firmó un contrato con la CBS para contar toda la historia. 2018 publicó un libro contando detalles sórdidos de esa relación con Donald Trump, y posteriormente, y esto es por lo que será juzgado Donald Trump, el abogado de Donald Trump, Michael Cohen, que como todo el mundo ha aprovechado para ganar dinero con estas cosas, los Estados Unidos son en esto realmente, en fin, expertos, se encargó de que Stormy Daniels estampara su firma en un contrato de confidencialidad, un contrato que es el que después ha producido, a partir de 2016, cuando Stormy intentó, ya siendo Donald Trump presidente, sacar más rédito del asunto, pues intentaron silenciar a esta mujer, que después visitó el programa 60 Minutos, contó todo, en fin. Donald Trump, luego se querelló contra Donald Trump tratando de romper el acuerdo de confidencialidad, y bueno, a partir de todas estas cosas estamos nosotros aquí. ¿Esto qué interés tiene para aquí, para el canal? Pues tiene el interés de que mucha gente relaciona lo que está sucediendo alrededor de Donald Trump y también la guerra jurídica, este lawfare que se le está produciendo en muchos frentes distintos, justificado e injustificado. Yo entiendo que justificado en gran medida. A mí Donald Trump es un personaje que personalmente no me cae bien, aunque ya hice un vídeo hace tiempo diciendo que su gestión no había sido tan mala como se pudiera pretender. Por ejemplo, en lo que era la política exterior, aunque cometió graves errores que hicieron que los aliados empezaran a desconfiar de forma muy intensa respecto de Estados Unidos y buscaran alianzas en lugares que obviamente a los Estados Unidos no les convenían. Por ejemplo, esto sucedió con el acuerdo RCEP en Asia-Pacífico, y como, bueno, pues allí los países, generalmente, o concentrándonos en los países de la ASEAN, prefirieron acercarse a China y firmar un acuerdo de libre comercio, bueno, introducir a China dentro del acuerdo de RCEP, donde debía haber estado Estados Unidos. Pero de cualquier forma, lo que es interesante de todo esto es cómo la polarización política dentro del país está llevando a muchos a pensar que Estados Unidos estaría en peligro de llegar a una guerra civil. Hombre, una guerra civil habría que ver en qué términos, pero teniendo en cuenta que buena parte de la población tiene armas en casa, y no cualquier arma, sino armas automáticas de alto calibre, incluso hay algunos, y esto lo podéis comprobar en diversos reportajes, algunos que coleccionan vehículos blindados e incluso helicópteros Apache. Pues teniendo en cuenta todo eso, es verdad que lo de la guerra civil en los Estados Unidos tiene una dimensión un poco distinta a la que encontramos en otros países. Y la afirmación de que esa polarización es muy extrema
principalmente se basa, y lo vamos a ver ahora, en cómo nuestros contemporáneos, las personas que nos rodean y nosotros mismos, obtenemos nuestra información principalmente a través de redes sociales, y cómo las redes sociales son un elemento de radicalización de nuestras opiniones. Primero por la caja de resonancia, es decir, porque estamos metidos generalmente en redes sociales o estamos rodeados de personas que piensan como nosotros, y los algoritmos tratan de fomentar nuestra satisfacción y nuestra dopamina, nuestra ración de dopamina diaria, precisamente juntándonos con mensajes que nos son agradables, que nos producen satisfacción. Y por otra parte, lo que habría que ver es qué porcentaje de las personas pues están metidas en ese tipo de forma de obtener información, y hasta qué punto eso puede ser relevante. Luego hay otras teorías, lo veremos también, la de Turchin, hablando de que él piensa que las élites que crecen dentro de los países y que compiten con las élites que gobernaban antes son una causa generalmente de esas guerras civiles, y por hay casos como la Revolución Francesa. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que este juicio no afecta a las posibilidades de que Donald Trump lleve a la Casa Blanca, ni tampoco, ¿cómo decirlo?, no solamente no las afecta, sino que yo creo que las amplifica, es decir, que beneficia a sus intenciones. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses han pasado bastante ampliamente de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en este juicio. Quizá en otros juicios que están pendientes y que son ya de carácter más político y que se refieren a la manera en la que digirió Donald Trump la derrota en el año 2020, esos juicios realmente le podrían hacer más daño. Pero no parece que vaya a caer ninguno y no vaya a haber sentencia hasta después de las elecciones de noviembre. Lo que es sorprendente es que cuando se les pregunta, por ejemplo, al respecto de este asunto a los votantes americanos, 6 de cada 10 votantes piensan que son cargos muy graves, pero sin embargo el 50% piensan que no es ilegal. Es decir, fijaos, un 29% piensa que hizo algo poco ético pero no ilegal. Es decir, tratar de callar sobre una relación privada que había tenido con una señora. Y el 21% piensan que no hizo nada malo desde ningún punto de vista. Y yo creo que eso es algo realmente muy significativo, porque refleja, por ejemplo, esto, que el 67% de los que ya sabéis que hay que registrarse para votar en Estados Unidos afirman que no votarían de forma diferente, incluso antes del juicio. Fijaos, esto es antes del juicio, si Donald Trump hubiera sido declarado culpable. Y las encuestas que hemos visto posteriormente no parece que vayan en dirección contraria. Es decir, preguntados las personas por si, oiga, ¿usted votaría a Donald Trump o a Biden en las elecciones ahora mismo si se produjeran? Más o menos está todo en los mismos órdenes. Es decir, hay encuestas que están un poco por encima, que ponen a Biden un poco por encima de Donald Trump, y otras que ponen un poco por encima a Donald Trump respecto de Biden, como por ejemplo esta, que como veis es un agregado, es una medida de todas las encuestas que se van produciendo acerca de la intención de voto dentro de los Estados Unidos. Es decir, la gente parece estar bastante situada ya. Perdonadme. No entiendo qué ha pasado con mi cámara, pero ha perdido la conexión. Dejadme un momento. A ver si puedo hacerla volver. Dejadme un segundo. Cáspita. Vamos a ver. Creo que ya estoy volviendo. A ver. Por favor. ¿Por qué no me deja? Un segundo. Ahí estamos. Vale. Perdonadme. Le he debido dar a algún cable que no debía y he puesto la cámara haciendo lo que no debía. Dejadme que la ajuste un poco. Ahí estamos. Perdonadme. Este pequeño accidente. Aquí hay demasiados cables y muy poca mesa. Perdonadme. Bueno, pues lo que estabas diciendo, que esa polarización dentro de lo que es el espectro político de los Estados Unidos es muy evidente y efectivamente podría ser motivo de una radicalización dentro de las posiciones políticas que podría llevarnos a problemas. Uno de los elementos realmente sorprendentes es que, condenado en estos 34 cargos Donald Trump, resulta que ahora pues afirman sus
los miembros de su equipo, que Donald Trump ha recaudado 52,8 millones de dólares, lo que no es una cantidad pequeña de cara a lo que es ahora mismo la campaña electoral que está en realidad comenzada, pero todavía no ha arrancado de forma definitiva, porque, como sabéis, ninguno de los dos candidatos es candidato definitivo. Y la verdad es que me ha hecho mucha gracia este vídeo de la campaña electoral de Donald Trump, en donde daba respuesta a lo que ha ocurrido, al juicio, pero aprovechaba, como veis, para afirmar primero que el bueno de Donald no se rinde, y en segundo lugar que la gente apoquinara la pasta, porque lo que necesita es recuperar la dignidad del país, porque se está enfrentando, como decía, a unos enemigos, a unos adversarios que son el fascismo puro, lo decía en esta misma presentación. Bien, pero vamos al asunto que yo os quería comentar, el asunto de la guerra civil. Personas que afirman que esto puede ser posible son personas como este individuo, Peter Turchin, que le decían el otro día una entrevista en El Orden Mundial, un medio de comunicación de política internacional que supongo que conoceréis bien, y me hizo gracia que sumaran el asunto de Donald Trump con el asunto de una posible guerra civil, y lo hiciera directamente Blas Moreno, a quien conozco bien y tengo mucho respeto por él, que decía: Estados Unidos se acerca pasito a pasito hacia una guerra civil. Trump dice que su condena es una caza de brujas, los republicanos le apoyan y ha recibido tantas donaciones esta noche que la web de su campaña ha colapsado. Todo es señal de que el sistema se rompe. Yo no sé si el sistema se rompe, pero desde luego los Estados Unidos se deslizan en una pendiente que es en principio peligrosa. Los medios de comunicación que habitualmente son representativos de las posiciones políticas en los Estados Unidos suelen ser medios de comunicación que informan a través del cable y que tienen unas audiencias, como veis, que no son espectaculares o no representan a la mayoría de la población de los Estados Unidos. Pensad que ahora mismo hay 240 millones de votantes con derecho a voto en los Estados Unidos, y el porcentaje que tienen de audiencia diaria estas cadenas de televisión, pues fijaos, la Fox tiene 2.700.000 y la NBC 4.700.000. No es por ahí por donde se supone que se esté produciendo la polarización, sino principalmente a través de las redes sociales. Lo cual es curioso, porque aunque la gente se informa más, creo que lo tengo aquí a continuación, las redes sociales son la fuente de información principal de la gente. Fijaos, el 56% de la gente suele buscar información a través de cualquier tipo de red social, y el 44% de la televisión. Resulta que la mayoría piensa que las redes sociales no son en absoluto fiables para poderse informar. En este tipo de contradicciones yo creo que es donde encontramos la posibilidad de estas radicalizaciones, estas polarizaciones que son realmente muy peligrosas. Por ejemplo, fijaos, las noticias consumidas por medios, por redes sociales, esto es una encuesta distinta del Pew Research, afirman que la gente muy a menudo revisa pues, plataformas incluso como TikTok como fuente de información de sus noticias. Y es aquí donde quizá creo yo que surge el miedo a que la polarización sea creciente. De hecho, fijaos que la tendencia de casi todas las redes sociales, excepto de Instagram y de TikTok, es decreciente. En otros casos es estable, pero en el caso, fijaos, de TikTok es creciente. La gente cada vez se informa más a través de redes que tienen muy poca capacidad de matiz y, por lo tanto, una gran influencia para reafirmar posiciones, sobre todo si son posiciones que sean radicales. Y en el caso de republicanos y demócratas, fijaos que republicanos y demócratas, unos y otros, afirman, quizá los demócratas de forma más creciente en los últimos 4 años, que las redes sociales empiezan a tener una influencia demasiado grande en el tráfico de lo político, es decir, en las opiniones políticas y en lo que hacen los políticos. Al fin y al cabo sabemos que los políticos siempre están atentos a lo que ocurre. Curiosamente, fijaos que son cada vez más los demócratas, respecto de los republicanos, en el sentido de tendencia, los que creen que las redes sociales tienen una influencia negativa, aun cuando los republicanos siguen entendiendo que esas redes sociales son, o mayor número, son negativas. Por otra parte, crece el número de republicanos y demócratas que afirman que las redes sociales censuran sus posiciones políticas. Es decir, la percepción de que las redes sociales siempre están sesgadas en contra de la propia opinión, que es también un elemento de polarización. Por otra parte, la mayoría de los republicanos
creen que las compañías tecnológicas, por ejemplo, como Disney o como Netflix, apoyan visiones liberales, entre comillas, entendedme esto, liberals, respecto de los Estados Unidos, que serían las posiciones demócratas o las posiciones, vamos a decirlo de forma que sea más entendible, progres, dentro de lo que es los medios de comunicación. Y fijaos que los republicanos afirman que esas posiciones las defienden más estas empresas, mientras que los demócratas piensan que esto no es así, que tratan de forma equivalente a ambos. Incluso hay de forma creciente la percepción de que las compañías tecnológicas, para los demócratas, defienden cada vez más concepciones conservadoras respecto a las liberales. Yo entiendo que todo esto está en relación a lo que os digo, a estas campanas de resonancia que se producen en las redes sociales, que nos reafirman en nuestras opiniones y que por lo tanto nos hacen ver de forma muy sesgada absolutamente todo. Incluso aunque el medio de comunicación esté muy a favor de mis propias opiniones. Yo, que salgo en una cadena de televisión que se supone que es progresista y de izquierdas, veo a mi alrededor amigos que son más de izquierdas que afirman que sin embargo ahí existe un plan urdido para defender en realidad posiciones conservadoras, que esa cadena de televisión no es en realidad progresista, sino que en realidad es conservadora. Yo entiendo que esto está sucediendo mucho. Y de forma sorprendente, aunque, bueno, hemos visto que más o menos en forma mayoritaria los demócratas piensan que son neutras estas redes sociales y compañías tecnológicas, son los demócratas los que están más a favor de regularlas. Se entiende de regularlas, entiendo yo, a su favor. Mientras que los republicanos, aunque no estén excesivamente lejos, un 15% de diferencia, son menos partidarios de que ese tipo de regulaciones se produzcan. Yo entiendo que por el miedo que se tiene a que en última instancia esas regulaciones sean excluyentes de determinados tipos de ideologías, de pensamientos y de afirmaciones, que es algo que está claro que en la mente de muchos está muy operativo, la idea de ciertas cosas no se deberían consentir porque yo determino qué es lo democrático o no democrático, entonces hay muchos discursos que deberían estar absolutamente fuera. Por otra parte, y esto sí es demostración de la polarización, una mayoría de americanos afirman que las conversaciones políticas con otras personas con visiones, no con comisiones, con visiones políticas distintas, les resultan estresantes y frustrantes. ¿Por qué? Primero, porque suelen ser de gran oposición, es decir, te vas a enfrentar enseguida a un argumentario que es completamente opuesto al tuyo, y por otra parte, porque es imposible cambiarle la opinión a alguien. Yo como esto lo veo cada vez más, por ejemplo, anoche estaba yo discutiendo con unos amigos y ellos tenían una posición que no estaba alejada en términos de lo que yo creo que es la realidad de la mía, pero en ciertos puntos no había posibilidad de matiz. Y la posibilidad de matiz a mí siempre me ha parecido que es algo especialmente importante en la discusión política, porque si no tienes posibilidad de afirmar, mira, es que estas cosas quizá tienen esta modulación o esta otra, es muy difícil poder llegar a acuerdos. Hay que aceptar completamente el paquete ideológico del otro o estás perdido. Y esto se refleja, por ejemplo, en este trabajo de la Universidad de Michigan, en que efectivamente las redes sociales nos hacen cada vez más cínicos, es decir, más refractarios a cualquier opinión que no sea la nuestra, y a mirar al adversario o al otro que no opina exactamente igual que nosotros, como si tuviera intereses creados, como si estas cosas que se ven mucho en comentarios, por ejemplo, en este canal y en cualquier otro, a ti te pagan, tú tienes un interés oculto, ya sabemos de qué pecojeas, este tipo de cosas, que yo creo que la verdad sí crean un ambiente que puede ser muy hostil. Yo no sé si un ambiente que sea capaz de derivar en enfrentamientos civiles a tiros. Que en los Estados Unidos obviamente son más probables que aquí en España. Aquí nos podemos parar a palo, pero a tiros es difícil porque no todo el mundo tiene una pistola en casa. Pero en Estados Unidos la cosa es diversa y lo hemos visto en muchos elementos en muchos momentos en el pasado de los Estados Unidos, cuando ha habido momentos de explosión social. Doctor Watt, claro que me pagan, pero si no me pagaran también iría, porque ya se lo he dicho muchas veces. A mí lo que me parece divertido es ir a ese programa. He ido a otros programas de televisión, he ido a otras emisoras de televisión, pero ese programa en concreto me parece uno de los programas más divertidos
de cómo se hace, de cómo es de rápido, de lo que exige de ti, de soltar frases cortas que tengan sentido, que no hagan que mientas, en momentos muy concretos. A mí eso es lo que me parece apasionante de Al Rojo Vivo, por lo que además yo quiero mucho a Antonio García Ferreras y no voy a bajarme de ese burro. O sea, yo a Antonio García Ferreras le considero un amigo. Además de que le respeto mucho en términos profesionales, me parece una bestia en términos profesionales. Pero a mí me pagáis vosotros. Cuando estáis aquí, vosotros sois los que me pagáis. Y yo me debo a vosotros. Y cuando hago vídeos, los hago para vosotros. No los hago para otra persona. Y esto también deberíais tenerlo en cuenta. O sea, si vosotros no me vierais, el canal no tendría ningún sentido. Entonces, a mí me pagas los que habitualmente me ven. Y eso es una gran ventaja porque da una gran independencia. Y por otra parte, tenéis que tener en cuenta que yo represento un departamento universitario. Y tengo muchos compañeros. Y yo represento una institución universitaria como es la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, yo no puedo ir al lugar al que pertenezco a que los que son mis amigos o los que están conmigo en mi departamento me miren mal. Entonces, como tengo cierto respeto por esas cosas, pues intento, oye, no mentir y tratar de equivocarme lo menos posible. Y esto es una de las cuestiones, y se puede ver habitualmente en los comentarios del canal cuando se nos llenan de trolls, que las discusiones políticas se han vuelto cada vez menos respetuosas. O sea, cada vez hay menos respeto por el contrario. Hay casos que son sangrantes. Los casos de los scratches aquí en España fueron sangrantes y cuando aquellos que los hacían los sufrieron, yo entiendo que se dieron cuenta, pero quizá no se dieron cuenta del todo de lo terrible que es para la democracia ese tipo de actitudes. Pero es algo que está ahí y lo vemos constantemente. O sea, todas como dice el trabajo este de la Universidad de Michigan, si tu fuente principal de noticias son las redes sociales, es más probable que percibas la política como hostil y como enojada. Y esto es, yo creo, algo muy cierto. O sea, ese tipo de vivir exclusivamente ahí y no leer fuera, no tratar de buscar los argumentos del contrario, y sobre todo no leer argumentaciones que sean más complejas, yo creo que nos perjudica mucho en general a todos y nos pone en una situación que puede ser tendente al enfrentamiento civil. Otro trabajo científico que lamento, he sido torpe, miradme, pues me lo he descargado antes, he pensado que iba a poner la reseña de exactamente cuál era el artículo, dejadme ver si lo tengo aquí descargado. Pues seguramente no lo tengo descargado, leches. Antes cuando he salido y he entrado, luego lo buscaré. Es un trabajo universitario que he encontrado en la base de datos de la universidad. Hace un sondeo en los Estados Unidos acerca de del extremismo, principalmente de la parte republicana. A mí me parece esto un poco, vamos a decir, chusco, pero es verdad que la parte republicana, la parte MAGA, el Make America Great Again, ha sido muy insistente respecto de que les están robando a la democracia. Entonces, por ejemplo, creencia del estudio de grupo. ¿Cree que las cosas que estaban ocurriendo en nuestro país hoy en día generalmente nos dirigen en la dirección contraria o equivocada? Y hay tanto los que son republicanos como los que son no republicanos, una mayoría muy amplia, entre los que no son republicanos, casi el 100%, en el caso de los no republicanos, 74,4%, afirman que sí, que se está dirigiendo el país en una dirección que es equivocada. Cuando piensa en la democracia en los Estados Unidos en estos días, ¿cree usted que está en seria amenaza nuestra democracia? Fijaos, los republicanos MAGA, el 90%, los que son fuertes republicanos, entiendo que conservadores, 74,4%, los más moderados, 61,7%, y los no republicanos, un 70,1%. Y cuando se afirma creencias acerca de la potencial necesidad de violencia en los Estados Unidos, que yo creo que esto es muy significativo. Fijaos que preguntan si los líderes, nuestra forma de vida americana está desapareciendo tan rápido que debemos hacer uso de la fuerza para salvarla. Estamos muy a favor, el 46% de los MAGA, 18% de los fuertes republicanos, 12,6% de otros republicanos, 8,8% de los no republicanos. Y es aquí donde estaría el peligro. Es decir, la minoría que es más extremista en los Estados Unidos por el lado de la derecha, que está armada, pues parece que estaría dispuesta a utilizar las armas. Y cuando se les pregunta si nuestros líderes electos no protegen la democracia americana, la gente debe hacerlo por sí misma. Y esto requeriría tomar acciones violentas. ¿Está usted de acuerdo? Casi el 40% de los republicanos MAGA está de acuerdo, el 20% de los republicanos fuertes, otros republicanos 16,8%, 13,8% de los no republicanos. Yo creo que esta imagen, que obviamente siempre son imperfectas porque no dejan ser imágenes electorales,
afirma que la posibilidad de que haya una guerra civil yo creo que es muy escasa. ¿Podría haber en algún momento sucesos violentos dirigidos por grupos extremos? Sí, podría pasar. Más con más probabilidad en lo que es la derecha maga, pero también con una probabilidad en lo que es la izquierda. Incluso hemos visto en algunos casos cómo surgen milicias, entre comillas, para defender los barrios de grupos demócratas también armados. Bueno, yo creo que todo este discurso de que la posible presidencia de Donald Trump y cómo está el país puede llevar a una guerra civil me parece un poco exagerado por ahora. Y yo no encuentro argumentos, también es cierto que no he hecho una investigación en profundidad, para poder defenderlo. Pero en cualquier caso, fijaos en estas cosas que os he contado, cómo generalmente el argumento se centra en la influencia de las redes sociales y luego cuando vamos a trabajos un poco más serios, bueno, pues la posibilidad de la utilización de la violencia queda reducida a un porcentaje minoritario. Bueno, el 46% no es tan minoritario, pero entendedme, no es la mayoría de un grupo que ahora mismo parece tener todo el campo, pero que yo no creo que en estos extremismos sea tan mayoritario dentro de los Estados Unidos. Y un poco era esto lo que os quería contar. Bueno, podríamos haber contado un poco de la teoría de Peter Turchin, que me ha parecido un poco interesante. Peter Turchin es un individuo, voy a volver a sacar la fotografía del muchacho este que le han hecho una entrevista en el Orden Mundial, que se dedica a la cliometría, es un cliometra, eso quiere decir que quiere investigar la ciencia, la historia a través de los análisis empíricos, es decir, con correlaciones y con modelos cuantitativos. Me parece que la historia se resiste mucho, es muy refractaria a ese tipo de investigación, y él lo que piensa es que cuando hay determinadas élites ya instaladas en el poder y otras quieren ascender porque, por ejemplo, en términos económicos cada vez son más poderosas, de ese conflicto puede surgir una posibilidad de enfrentamiento civil y, por lo tanto, una posibilidad de guerra civil. Me parece un argumento, sinceramente, muy traído por las manos. En cualquier caso, bueno, esto es lo que os quería contar. Bien, es cierto que, bueno, porque esta tarde es una tarde en la que estoy especialmente inquieto y necesitaba hacer algo para entretener el tiempo. Son las 8 menos cuarto, ya tengo que empezarme a poner en marcha, así que si os parece bien, nos vamos a despedir aquí. Sin antes recordaros que tengo un libro a la venta, que es un libro estupendo, proponeros como siempre que os hagáis miembros del canal o patreons del canal para apoyar el proyecto, y como siempre os digo, pues nos vemos muy pronto. Dejadme que busque la puerta de salida y mañana habrá vídeo poco tradicional o poco habitual dentro del canal, porque va a ser una entrevista, pero quiero empezar una forma distinta de hacer cosas en internet, que quiero llamar Óscar Quiere Aprender. Entonces mañana por la tarde os sacaré el primer vídeo de eso, que es una entrevista, para empezar a aprender cosas nuevas, y como os digo, pues aquí se acaba, busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto. No seguiréis ahí. Iros, ¿qué partido? Vamos a ganar.